Muy bien, ya estamos. Hoy vamos a hacer un esfuerzo especial para manejar el micrófono, porque estamos transmitiendo por desde la página de la Escuela Libertario Ferrari. Estamos transmitiendo este debate. En realidad, el curso finaliza hoy. Es el último día. Normalmente transmitíamos a todo el país en la charla sobre la etapa, la exposición de la etapa. Pero después, al martes siguiente, había charla con los protagonistas. Acá hay varios que han estado con los protagonistas, pero en cada provincia esa charla era particular, porque participaban protagonistas de las provincias. O sea, teníamos un martes entre todos y un martes particular en la provincia. Se fue haciendo este tipo de secuencia. La verdad que es una experiencia nueva que hicimos con los compañeros de la Libertario Ferrari, con Cristian, con Gustavo, su secretario de formación, el director de la escuela, con la ayuda de Graciela Córsico de la Libertario. Y está Gustavo, vení entonces. Gustavo Quintero, de la escuela. Graciela Córsico, acercate esa silla. Y era una experiencia que se intentó nacionalizar y que da motivo a que estemos pensando una forma de formación para el año que viene sistemática sobre la historia del movimiento de los trabajadores argentinos desde una aproximación desde las y los trabajadores hacia ellos. Así que para comenzar vamos a dar la palabra al compañero Gustavo. Esta es la última charla. Esta, no solamente esta etapa, o sea, terminamos. Hasta el 2015 llega. El año que viene. No, el tema es que la historia, pero después no voy a decir eso. Cuando, además de saludar a Gustavo. No voy a arrugar. Le vamos a pedir a Gustavo que haga un saludo a los compañeros como escuela y la experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, Cachorro, ¿cómo le va? La verdad que después hoy estábamos hablando con Cristian, que está en Formosa en el tema de la elección de la CTA, y Luis, que también está en Salta en este momento, y hacíamos un repaso, ¿no?, de todo lo que nos pasaron en estos tiempos, de aquel 26 de abril, que nos reunimos en el Héctor Balear. Ya había empezado antes unas reuniones previas que nosotros no habíamos podido hacer por febrero, pero nosotros como secretaría y como escuela nos sumamos allá en aquella reunión del 26 de abril, y la verdad que cuando Víctor nos planteó la posibilidad de llevar adelante este curso, para nosotros era algo importantísimo, un desafío, porque nosotros siempre decíamos en cada actividad que llevábamos adelante en la Secretaría de Formación y en la escuela, que las cosas individualmente no se podían hacer, que para que tuvieran realmente resultados tenían que ser parte de una construcción colectiva. Y nosotros teníamos muchas actividades este año de la Secretaría, talleres que hemos hecho de formación de cuadros en más de 15 provincias, formación de delegados y delegadas en las seccionales, y era un desafío afrontar este curso porque eran 8 etapas, 16 jornadas, algunas que se transmitían en forma virtual, otras eran presenciales. Había que coordinar con los compañeros que iban a estar en 5 provincias, y en el transcurrir de que se fue difundiendo la posibilidad de llevar adelante este curso, se sumaron muchísimos compañeros de distintos lugares del país, y la verdad que eso también de alguna manera nos ponía en otro desafío cada vez más grande. Y la verdad que yo hoy no les voy a robar mucho tiempo porque tenemos invitados a esta etapa, pero no quería dejar de hacer algunos agradecimientos. Como decía, estas cosas salen y salieron tan bien, porque a uno lo llaman permanentemente de lugares
de los más increíbles de la Argentina, compañeros que a través del Facebook de la escuela o de la biblioteca de la CTA, que acá la veo a Graciela, al cual ha sido una colaboradora importantísima en esta etapa, que han disfrutado de todas estas jornadas que hemos tenido. Como decía, nosotros trabajábamos con los compañeros de la seccional. Yo quiero hacer un agradecimiento, pero un fuerte aplauso en nombre del secretario general de la seccional de la NUC, porque nos recibieron, nos abrieron las puertas y fueron colaborando permanentemente en todo este proceso. A los compañeros, vuelvo a resistir, a Graciela de la biblioteca, de la CTA, a los compañeros y a los compañeros que integran la Escuela Libertario Ferrari, al equipo nacional de formación y en especial yo quiero hacer un reconocimiento porque fue la última compañera que se sumó al equipo de la Secretaría de Formación, que es la compañera Débora Celi, que durante todas estas 16 jornadas estuvo dando una mano para que esto saliera como salió. Así que yo realmente agradecerte y obvio que el reconocimiento de lo personal y de todos los que integramos el equipo de la Secretaría, que fue el coordinador general de este curso y que la verdad para mí es una alegría enorme. Yo siempre le contaba a mis compañeros hace unos días cuando ya estábamos llegando, se aproximaba el final, es decir, qué cosa linda que nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? Yo cuando estaba en Entre Ríos, allá en Gualeguaychú, y me afiliaba al sindicato en el año 90, decía, y estaba la figura que uno veía de Víctor, de Germán, de Héctor Coaviar. Para nosotros era algo increíble, decir, mirá, algún día podremos estar en alguna marcha, en alguna actividad. Y cuando me tocó asumir la Secretaría de Formación y me encontré por primera vez con Víctor, la verdad que fue una emoción muy grande porque Víctor ha sido para todos, pero principalmente para la clase trabajadora, un dirigente que ha aportado muchísimo. Y ha sido el coordinador general de este curso, así que yo le pido un fuerte aplauso a Víctor porque realmente nos enseña a todos día a día con esa humildad que lo caracteriza y para nosotros los que siempre vamos a apostar a que este país tenga, como yo digo un final feliz, con justicia social, con un pueblo feliz. El tema de poder llevar adelante este proyecto, este curso de formación y poder ver la historia del movimiento obrero argentino que es tan rico, para nosotros fue fundamental. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y espero que seguramente el año que viene de la Secretaría de Formación y de la escuela vamos a seguir profundizando esto porque queremos que este era el inicio de seguramente, como decía un compañero nuestro, arte no empieza cuando nosotros llegamos y se va a terminar cuando nos vamos, así que seguramente serán otros los que sigan este camino. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien. Bueno, en realidad es la cantidad de años. Este curso sistemáticamente empezó en el 2004, ¿cierto? Fue el primer curso y fue un intento con los jóvenes de encontrar una orientación, una búsqueda de la identidad de la clase en ese momento. Y la verdad que fue pasando por distintas etapas. Pero lo más sustancioso de este curso, quizás, de este encuentro, es que es una aproximación consciente desde la perspectiva de los trabajadores. Por eso empieza con una película diciendo de dónde somos, no hay que engañarnos, nosotros somos. La historia de un trabajador es la historia de todos los trabajadores. Esa asunción desde la clase es la que hacemos y defendemos. Nos falta una compañera hoy, porque siempre tenemos compañeros y compañeras. Una compañera que lamentablemente se tuvo que quedar en Córdoba,
que iba a estar acá, que era la secretaria de la CTA en aquel momento, que era Estela Mari García, docente, que fue muy importante. Con el compañero Marcelo ya estuvo la otra semana, así que él tocó toda esa etapa, pero por eso va a haber dos compañeros hoy muy especiales para mí, ambos. Creo que para todos, como lo demuestra la presencia y como seguramente deben estar escuchando todos los compañeros, y que se pidió especialmente que se transmitiera esta charla, porque coincide que estamos en un momento, dentro de 2 días, decir que acá no somos como los partidos políticos, a 48 horas no se puede hacer campaña, acá no tenemos problema, así que hoy estamos a 2 días de las elecciones de la CTA y estamos cerrando el curso, que como decía Gustavo, son 16 martes seguidos. ¿No? Es un proceso que exige esfuerzo, perseverancia y trabajo y estudio, que tiene el objetivo en Lanús de escribir la historia de los trabajadores de Lanús, que después vamos a charlar bien, porque tenemos un par de días, fuimos consiguiendo historias, ¿no? Porque necesitamos, no hay historia de los trabajadores de Lanús y hay que recuperar esa identidad que es muy rica, como vimos con los compañeros y compañeras que vinieron, ¿no? Y sobre todo a 40 años de un hecho trascendente de Lanús, que fue el Lanusazo, y que el 24 de noviembre próximo se cumple 40 años de esa rebelión contra la dictadura genocida y contra el intendente por el aumento de las tasas. Hoy tenemos cosas parecidas y burbujea ese sentimiento, que el sentimiento está, habrá que estar en la organización, pero no puedo dejar de decir que sentí un poquito de orgullo y que estoy sintiendo que viene despacito alimentándose, cuando el otro día los compañeros de APTE ahí enfrente de la municipalidad demostraron que los trabajadores dijeron basta, que empieza nuestra etapa en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Bueno, pero vayamos al curso y a lo que necesitamos de ustedes. La historia dice que no se puede explicar mucho o analizar como historia si no han pasado más de 10 años. Nosotros cometimos una trampita para este final, que es meternos cerca de los 10 años, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo para observar. Esta última etapa es 2008 hasta 2015, ¿no? Que fue un proceso difícil, la ruptura de la CTA, que fue la crisis de los gobiernos populares en Latinoamérica, las confrontaciones internas, que fue los 5 paros de la clase trabajadora argentina a un gobierno que había estado 9 años. Recordemos, el primer gobierno que durante todo el gobierno no hubo un paro general fue el de Néstor Kirchner. El segundo fue el de Cristina. Y en el segundo gobierno de Cristina, ¿no?, hubo 5 paros nacionales. Hay un cambio sustancial que termina con una agudización de la crisis y que los gobiernos populares, no solo en Argentina, fueron una crisis. ¿Por qué? ¿Cómo? Nos animamos a plantear eso, a esta etapa. Estuvimos viéndola, fue la etapa, y quiero sincerar porque quizás algunos no estuvieron, la convocatoria esta no es la del curso, te quiero aclarar, y hay unos cuantos compañeros que vinieron ahí y compañeras que saludamos fraternalmente, pero en el curso lo que estuvimos viendo es las dificultades, no ocultamos las crisis y contradicciones, y lo pensamos desde fue muy madura la discusión, porque no podemos perder la oportunidad de nuevo.
perdimos una oportunidad y nuestro pueblo terminó en el 2015 votando otra alternativa. Era la primera vez. No había, del 55 en adelante, permanentemente los movimientos fueron sistemáticos por la ilegalización, hasta que volvimos después de 18 años, ¿no? Y logramos instalar, y tuvo que haber un genocidio para tratar de cortarnos los suelos. Y sin embargo, a pesar de ese genocidio, seguimos. Y hubo cambios, y se cayó el campo socialista, se cayó la discusión en el mundo, parecía que todo terminaba y tuvimos la posibilidad de recuperar y que vuelva a haber la posibilidad histórica. O sea, avanzamos y se estaban generando no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, un proceso fundamental que terminó en contradicciones y haciendo que por primera vez, no votando a la tergiversación de los movimientos populares como fue la década del 90, tanto el PJ como la UCR, para terminar con Cavallo, sino ahora sin máscara, sin careta, sin tergiversación, nuestro pueblo dudara que evidentemente esa puede ser una alternativa. Yo aprendí, el Cachorro lo sabe porque hemos charlado mucho de esto, que en el pueblo yo creí que no se equivocaba, aprendí que se puede equivocar. Lo que sí no renuncio a esa, quizás es mi última llama es el peronismo, que es que lo mejor que tenemos sigue siendo el pueblo, a pesar de que pueda equivocarse. Y en ese sentido, encontrar las huellas o los pormenores de lo que pasó en ese tiempo es para nosotros muy importante, y los compañeros que están acá fueron protagonistas centrales. Por eso sí nos animamos y creemos que tenía que transmitirse nacionalmente. Uno, el compañero Víctor Grossi, que fue en un tiempo de eso. Víctor me decía, pero ¿qué es lo que hay que decir ahí? Y digo, hablar de ustedes, de lo que sintieron. Lo otro es la explicación de la etapa. Lo que vamos a escuchar acá es la pasión, y eso le sobra. Víctor Grossi en ese momento, con los compañeros que están acá, como Sergio, ahí está acá está, qué grande, la secretaria de Junta de Citraí, secretaria de Junta de la provincia de Buenos Aires, se animaron a construir un sindicato contra el sindicato empresarial de la UOCRA. ¡Wow! Y ellos son la expresión de los trabajadores de la UOCRA. ¿Cómo no va a tener ese tiempo de contradicción? Parecía que nos estábamos perdiendo, pero aparecía. Y Cachorro Godoy, con quien hemos caminado bastante, en esa época, bueno, para ser claro, en esa época la agricultura, yo hice campaña con Cachorro por toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recorrimos juntos toda la provincia de Buenos Aires, porque lo que se jugaba era la identidad, era muy importante la discusión y la democracia de lo que pasaba en la elección de la CTA. Lamentablemente terminó decidiendo el Ministerio de Trabajo, a pesar de que nosotros no queríamos, ¿no? ¿Quién supuestamente había ganado? O sea que el estatuto que decía afiliación directa, elección directa, respeto a todo eso, la autonomía es otra cuestión, no lo pudimos concretar, más allá de cualquier cuestión, cada uno puede decir cosas. Uno de los hacedores fue la referencia más importante de la construcción de la Central de Trabajadores en todo ese tiempo. Y la CTA, a pesar de la fractura, hicimos un congreso de 11.000 compañeros en Mar del Plata y establecimos una estrategia hacia el 2015. Y fuimos hacedores de 5 paros en unidad con la CGT. La CGT de los Trabajadores no formó parte de esa unidad que planteaban los trabajadores. Y yo siempre hago una diferencia, que los dirigentes podemos convocar paros, pero los que paran somos los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí no hay tutía, o se para o no se para, ¿no? Paro nacional
es muy importante. Así que dimos vuelta, ese tiempo, la fantasía, las cosas, los recuerdos, 20, 25 minutos para que los compañeros nos tiren esa semblanza de ese tiempo. Pudimos, estábamos por, y ya sabemos el final, por suerte, el final en ese 2015, de ahora no sabemos, todavía está abierto, y como es una oportunidad, no la podemos perder y hay que hundirnos en ese fragor para saber qué podemos mejorar y cómo podemos resolverlo positivamente para nuestro pueblo. Así que le vamos a dar la palabra a Víctor Grossi para que nos cuente. Yo a los 20 minutos te digo 5 terminan. No, ahora no le vas a contar lo que tienes que decir. No, no le vas a ver la fecha. No, acá fecha no, pasión. No, está bien. Pasión, no, la fecha ya lo dije yo. Adelante. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Cachorro, por compartir este momento. Realmente, el año pasado, este año no pude, vine a varias del curso, varias de las jornadas. Y el curso realmente es impactante, impactó, los compañeros del CITRAI que lo han hecho, impactó positivamente. Y bueno, Víctor me convoca para esta etapa del 2008-2015, nos convoca al CITRAI. Y nosotros en el 2008, en realidad comienza el nacimiento del CITRAI. En la UCRA hay una lista que es la lista blanca, que es la lista oficial. La MOC es la lista blanca. Y nosotros en el año 2004, 2005, a fuerza de que nos habíamos puesto a partir del año 2000 la organización de los trabajadores desocupados de la construcción, primero empezó en, cuento esto rápidamente porque es importante, empezó en Leales y Pampeano, un club acá en Avellaneda que no existe más, un club tradicionalista, y decidimos organizar a los compañeros que se habían quedado sin trabajo. En el fines del 2000, en diciembre del 2000, había 275.000 trabajadores en la industria de la construcción. Enero, un mes después, había 75.000 registrados. Fue una masacre. Nosotros empezamos a armar esa organización, entonces empezamos con compañeros conocidos, ¿no? de otros años, incluso que habíamos estado enfrentados. Y hicimos enero, primer viernes de enero, 35 compañeros nos juntamos, segundo viernes de enero, 70 compañeros, tercer viernes de enero, más de 300 compañeros, cuarto viernes de enero, 700 compañeros. Entonces dijimos, esto no va más así, vamos a hacer por distrito. Y fuimos a La Matanza, también a un club tradicionalista, me acuerdo si era en La Ferrer, y se juntaron 2.000 compañeros, impresionante. Y ahí empezamos a hacer por distrito. José Cepaz, Malvinas, San Miguel, lo hacíamos en las plazas, Lomas de Zamora, lo hacíamos en las plazas, los plenarios. Me acuerdo que en San Miguel era rico el intendente y nos rodeó la policía, 700 bicicletas. Mandé a un compañero que las contara. 700 bicicletas, los compañeros llegaban en bicicleta. Entonces ahí tomamos otra decisión, vamos por barrio. Y empezamos a organizar por barrio. En cada barrio también realizábamos una acción sindical que era sobre un plano de la zona, detectar las obras.
copar la puerta de las obras y sacar 1, 2, 3, 4 puestos de trabajo, que se sorteaban entre los que movilizaban. Eso se extendió de una manera impresionante. Teníamos un padrón de más de 22.000 compañeros y fue cuando salió ya estaba Dual de ahí, salió el plan jefa y jefe. A nosotros nos dieron 22.000 o 25.000, no me acuerdo. Y bueno, nosotros con todo ese sector apoyamos a Néstor Kirchner. Tuvimos una reunión, esto por fuera de la UOCRA, tuvimos una reunión, primero tuve una reunión yo con Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Dualde, y al día siguiente recibió un compañero de cada distrito. Nos reunimos un compañero de cada distrito, ahí en la casa de Santa Cruz. Bueno, ganó Néstor Kirchner y vinieron las elecciones. La UOCRA, las elecciones son las seccionales, porque son comisiones ejecutivas, en una fecha, y la comisión directiva es en otra fecha. Y todo nuestro grupo, que se había reducido, decidimos fundar la lista violeta, que hoy es la lista oficial del CITRAE. Y no acatar el estatuto de la UOCRA. O sea que un desocupado podía ser candidato en la UOCRA. Y así fue. Y así fue. En ese momento ganamos Lomas y La Matanza con la lista violeta. Y claro, la lista violeta empezó a crecer. En Quilmes, la lista violeta va creciendo y matan a un compañero de la lista violeta. 2008. Eso fue agosto. Y ya le habíamos avisado a Gerardo Martínez lo que estaba pasando. Habían apuñalado a otro compañero de la lista violeta y no dio bola. Se lo presentamos por escrito. Esto va a salir en un libro dentro de poco, ya está armado. Le mandamos hasta una carta de documento, le mandamos explicándole lo que pasaba y que tenía que pararlo porque eso iba a ser imparable después. Hicimos una movilización enorme. Ahí fue nuestro primer contacto con sectores de izquierda, que no me acuerdo cómo se llamaba, que después terminó siendo izquierda socialista, que nos acompañaron y hicimos una marcha muy grande a los tribunales de Quilmes. Y ahí, públicamente, me tocó a mí, perdón por la autorreferencia, decir que el responsable de esa muerte había sido Gerardo Martínez. Eso fue agosto. En octubre, el 8 de octubre, si me equivoco en la fecha, perdóname porque tengo que poner la fecha, porque hace al ordenamiento. El 7 de octubre atacan la seccional de Lomas fuertemente. Nosotros la defendimos y
no pudieron entrar. Una semana después, 15 de octubre, porque el 14 muere mi vieja a la noche. Con lo cual yo me quedé toda la noche con ella. A las 6 de la mañana vienen mis compañeros de la UOCRA de Loma a hacerme la compañía, y en ese momento ya habían llegado TN, Crónica, C5N, Radio 1 a la puerta del gremio. Como a la media hora, esto armado después en mi cabeza, porque yo eso no lo vi, me lo negaron, o sea, no me lo ocultaron, atacan. Y vinieron bandas de todos lados, de todo el conurbano, de Capital, etc. Atacan, y en el medio hacían una operación de prensa diciendo que yo estaba tirando desde la terraza y toda esa cuestión. Nosotros habíamos hecho un muy buen trabajo en la UOCRA Lomas y teníamos un gran cuerpo de delegados. Por eso, en la experiencia que nosotros tratamos de marcar a nuestros compañeros de la necesidad de la urna por obra. Porque ese fue el nacimiento de Citrae, el cuerpo delegado. Yo me entero de esto a las 6 de la tarde de ese día. Y de todo lo que había pasado. Interviene en Loma de Zamora. Y es muy gracioso porque todos los interventores que pasaron por Loma van pasando por La Plata. Lo mismo, más viejo. Todo más viejito, pero lo mismo. El primero Trujillo de Mar del Plata, Rizo de Moreno, o sea, las mismas caripelas, con los mismos procedimientos. Ahí está Juan Mancilla por acá. Ahí un amigo nuestro, Quique Antequera, tenía un edificio a 2 cuadras de la UOCRA de Loma, un edificio viejo, ya lo tiraron abajo. Y a la noche siguiente vino a mi casa y se puso a disposición y me dijo usar ese edificio. Y ahí constituimos el cuerpo de delegado de Lomas de Zamora, zona sur. Hay en la historia algunos carteles y continuamos haciendo el trabajo sindical. Lo íbamos haciendo con muchas dificultades, muchas bandas, 20, 30 autos en la calle todo el tiempo, golpeando a los compañeros y todo eso, y nosotros sumergidos en las obras, a punto tal que hubo muchas obras en las que no pudieron entrar con todo ese poder que habían traído, ¿no es cierto? Porque esto no venía solo, venía con la policía, venía con la justicia y venía con la política. Todo ese combo, y hoy lo recordaba, en el caso mío me tuvieron en Clarín, Nación y Ámbito Financiero, Nicolás Balinotti, Cárpena, y no me acuerdo cuál era el de Ámbito Financiero, me tuvieron 2 o 3 meses en los diarios, personalmente a mí. Nosotros seguimos haciendo el trabajo, ya cada vez se iba poniendo más complicado todo, cada vez más complicado, y en el 2009 habíamos tenido un ataque fuerte. Nosotros ahí cada vez que éramos atacados cortábamos la avenida Irigoyen, con mucho acompañamiento de todo el trabajo territorial que nosotros como sindicato habíamos hecho, porque era difícil sacar a los compañeros de las obras para cortar la avenida Irigoyen.
pero los compañeros del territorio, ante la convocatoria y ante situaciones muy graves que íbamos viviendo, que no las voy a contar para no entrar en detalle, acudían al toque. Y un acompañamiento también de todo un sector de la izquierda. Algunos de ellos, hoy casualmente uno de ellos habló conmigo por las elecciones de Loma porque vamos a estar enfrentados. Y con mucho respeto, porque ellos conocen verdaderamente la historia, verdaderamente la historia. Todo este acercamiento con la izquierda originó muchísima resistencia en mis compañeros. De hecho, muchos de mis compañeros se volvieron a la boca. Ahí, un día, buscando cosas de sindicales en internet, descubro a Horacio Medina con los fallos de la Corte y con la posibilidad de nuevos sindicatos y todo eso. Y imprimimos como cuerpo delegado, todavía no éramos CITRAI, un cuadernillo al que llamamos El Hornero, que no nos queda ninguna versión del hornero, pero con el hornero nosotros nos inventábamos una legalidad. Entonces, no era para los trabajadores del hornero, era para la empresa, para explicarle que había otra cosa, que venía otra cosa. Y era una reunión en Bunge, porque no podíamos reunir mucho. En una reunión en Bunge, en la casa del grandote, que está por ahí, que estuvo 5 años preso a raíz de un hecho del 2009, que plantean los compañeros, fundemos un sindicato. Y que el que quisiera quedarse en la UOCRA, se quedara. Muchos se quedaron. Y otros, algunos hay acá, decidieron la fundación de un nuevo sindicato. Así fue que lo estudiamos muy bien, el tema muy bien, y se hizo el 22 de julio del año 2009 la asamblea constitutiva del sindicato, que fue perfecta. Con escribano, cada trabajador con su documento y recibo de sueldo. Se hizo en el club Almafuerte de Lomas de Zamora, con la presencia de más de 200 trabajadores. Ahí se constituye el CITRAI. Y nosotros, después que hicimos esa asamblea, ya no creímos que teníamos sindicato. En realidad lo teníamos. O sea, no dudamos nunca. Los que dudaron se fueron. Yo en ese momento prefería mejor eso que se quedara. Porque le decía a mi compañero, hay que cruzar el desierto. Y esto no va a ser fácil. Y no era fácil. Entonces nosotros teníamos un método que era así. A la mañana temprano venían los compañeros que estaban sin laburo y se salía caminando. Ya se tenía identificadas las obras que íbamos a ir. Las parábamos. Planteábamos la regularización de los que estaban adentro y el ingreso de 2, 1, 5 compañeros al puesto de trabajo. Y así vamos. Hasta que un día, en la calle Font-Rouge, se produjo un tiroteo.
Y en ese tiroteo, uno de la UOCRA recibe un balazo en la columna y queda en silla de ruedas. Ahí detienen a dos que no tenían nada que ver. En realidad detienen a uno, que es Carlos Olivera, que después hicimos una gran campaña nosotros y nos acompañó a la izquierda en su conjunto, por su libertad, y así todo, estuvo 2 años preso. 2 años, 2 años y medio. Al grandote lo escondimos, después por un error judicial lo hicimos volver y cayó preso, no teniendo absolutamente nada que ver con eso. Hace unos meses atrás yo hablé con el que está en silla de ruedas, porque él sabe que él no fue. Lo sabe perfectamente, él sabe que fue. Como yo también sé que fue. Esto tiene que ver con lo sindical, porque esa era la situación del SICAIC. Esa era la situación del SICAIC. Pese a todo eso, fuimos logrando las cosas, fuimos hola. Sigo. Sigo. No, porque no se escucha ya. Se escucha igual. ¿La batería o por ahí tocaste algo? Se veía. Ahora no está pasando. Claro. 2 veces más que decir la boca, o sea, me cortan el dedo. No pasa nada. Prende. Silencio. Sí. No, para Corvo estamos ahí. Ya está. Acá quedó grabado que vos no fuiste. Carlos va a decir, usted me dijo que sabe que esta mañana que venga. Yo estaba. ¿Qué pasa si hay alguna otra cosa? ¿No hay otro? El microfonito ese. El corbatero, ¿no? ¿Corbatero? Sí. No, bueno. No, en este marco, que no lo quiero poner dramático, en este marco
nosotros buscábamos la legalidad de lo que hacíamos en defensa de nuestros compañeros. Entonces, en el caso del Ministerio de Trabajo de Nación, empezamos a poner una convocatoria igual. No me acuerdo bien cómo era el método. No, por derecho propio fue lo que hicimos en el de provincia. En el de provincia empezamos a actuar por derecho propio, porque nosotros entonces le llevábamos una denuncia hasta que nos empezamos a avivar que si le llevábamos 100 denuncias, tenían que tomar las 100 denuncias y nosotros teníamos 100 compañeros adentro del ministerio. Y lo tomamos. El de acá de Loma. Cortamos la avenida Irigoyen y teníamos 100 compañeros adentro con la denuncia en la mano. No me acuerdo quién era el delegado. Le dijimos al delegado, como no queremos hablar con el ministro. Y mandó un segundo del ministro y ahí se hizo un acta donde iban a recibir, quedaba establecido que recibían nuestras denuncias y atendían nuestros pedidos de inspección. Hasta ahí, el CITRAE habíamos presentado los papeles en el 2009 y por supuesto, bien, gracias. Mientras tanto, nuestro abogado hacía las cosas que tenía, porque son en los tiempos que hay que esperar para presentarse en la justicia, los tiempos de la justicia, todo eso lo hicimos todo. Pero la inscripción gremial no aparecía. Entonces empezamos a sostener con el tema de los delegados, que por supuesto lo sacábamos de la obra, para sostener la acción sindical. Y la actuación en el ministerio peleándole lugar a lugar a la UOCRA, que por supuesto hacía echar. En ese momento en la UOCRA estaba un tipo que se llama Leguizamón, le decían el lobizón, que está hace 8 años prófugo. Y entonces la acción sindical y el trabajo territorial continuó. Y nuestro refugio en esta situación era el territorio. Y ahí hacíamos los padrones por barrio, organizábamos. Empezamos a hacer algunas cosas que después las dejamos de hacer, que seguramente las vamos a tener que volver a hacer, que era tener detectado todas las obras de la zona y en conjunto con los vecinos, garantizar con los vecinos el trabajo para los locales. Y los locales eran nuestros compañeros. Entonces, eso dio resultados. Nos dio resultado porque nos permitía la permanencia y el sostenimiento en una situación muy complicada. En el medio de esto tuvimos también allanamientos, operaciones de prensa, toda una serie de cuestiones. Y en el medio de esto presentamos la denuncia porque conseguimos el listado del batallón 601 de inteligencia, el listado completo con los 4.700 agentes civiles de inteligencia de la dictadura militar, que había sido ocultado el nombre de Gerardo Martínez. Conseguimos ese listado y con ese listado y organismos de derechos humanos, Cachito Furman, la Asamblea, no quiero olvidarme, pero Norita Cortiña, presentamos en la Justicia Federal esa denuncia. Ahí
empezó un repliegue de la UOCRA. Ahí empezó un repliegue de la UOCRA, esa causa se archivó, no se cerró, se archivó, nosotros movilizamos nuevamente, la Cámara mandó que se reabra, nunca nos tomaron de querellante, el hijo era el juez, y nunca nos tomaron de querellante hasta que lograron volverlo a archivar. Pero eso para nosotros fue un avance, y en el 2013 nace, se produce la inscripción gremial, producto que había salido de la justicia, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros ya habíamos tomado una decisión que era no dar una respuesta violenta, sino dar una respuesta política. Y ahí empezó un cambio en nosotros. Hicimos una experiencia con la coordinadora sindical clasista, donde estaba todo el grueso de los partidos de izquierda, con enormes contradicciones internas y grandes discusiones entre nosotros, porque en definitiva lo que creíamos que teníamos que hacer esa experiencia para consolidar el sindicato, y lo que porque eran peronistas, son peronistas, no quería saber nada con eso, pero que hacía a una experiencia. Y eso permitió también que se consolidara el sindicato, no que éramos una facción de la UOCRA, no, éramos un sindicato. Esto fue acompañado y nunca ha dejado de hacer como con la acción sindical, pero también con las raíces en el territorio. Y con esto voy terminando, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos incorporamos a la CTA, que fue en el año 2018, y después leímos el estatuto, y como dice Víctor siempre, ¿no es cierto? El estatuto de la CTA es lo que nosotros hicimos. O sea, entendemos que en el sindicalismo, yo no quiero decir un nuevo sindicalismo, sino una etapa del sindicalismo que estamos entrando, que esa sí es nueva, porque es nueva la conformación de los trabajadores, de su manera de organizarse, de su manera de defenderse, cuando pueden defenderse. Por eso luchamos por la libertad sindical, porque esta es la trampa, la doble trampa que hay, que es que el unicato, o sea, 7 gordos, 5 gordos, no sé cuántos son, y no soy gordofóbico, sino que te dicen los gordos de la CGT, le sacan las herramientas de defensa al grueso de los trabajadores. Y esa situación es la que nosotros creemos que hay que combatir. Pero siempre tuvimos una cosa en claro. Siempre tuvimos una cosa en claro. Que era una disputa de poder. Por eso, la coima, que es una herramienta permanente en la industria de la construcción, es motivo de expulsión. Y este año, en enero, nosotros asumimos en diciembre o en noviembre del año pasado este último mandato. Todos nosotros firmamos la renuncia. Empezando por mí, todos nosotros firmamos la renuncia, que queda el poder del abogado de la UOCRA de Citraí. Y tuvimos que efectivizar esa denuncia, porque el secretario de organización de Citraí estaba en un procedimiento de este tipo. Y fue terrible, porque yo me tuve que reunir
durante todo enero y la mitad de febrero, con todas las empresas y contratistas, más de 100, donde él estaba retirando plata. Ahora está en la boca, acá. Pero esto, más allá de esto que puede ser anecdótico, para mí no lo es el eje fundamental de cómo concebimos la lucha sindical. Y que el poder de la lucha sindical es la recuperación del poder de los trabajadores. Porque el trabajo ha sido muy fuerte en la desindicalización, en el miedo, en el caso de la UCRA, en los golpes, en hacerlos echar, en todas esas cosas que nosotros combatimos todos los días. Hoy las cosas nosotros las hemos emparejado mucho, porque tenemos claro eso. Y el CITRAIC no es que sea un ejemplo de nada. Lo que demuestra el CITRAIC es que cuesta mucho que nazcan las cosas. Cuesta mucho que nazcan y que empiecen a crecer. Pero cuando eso ocurre, es maravilloso. ¿Ahora Manuela? Sí, tenés todo. Pablo, yo sí que soy medio joven. Bueno, qué alegría, qué satisfacción y bueno, y qué orgullo poder compartir este encuentro. Primero que nada, el saludo a los trabajadores municipales de la NOM. Le lograron el brazo a se tuvo que comer la movilización y la movilización logró su objetivo. Ahora hay que seguir creciendo. Ganaron. Lo fundamental es que las compañeras y los compañeros ganaron confianza en sí mismos. Y que se demostró que es viable, ¿no? Cuestan arrancar, pero una vez que arrancan, qué placer. Qué placer. Me encantó tu final. Y bueno, y antes quiero hacer una reflexión porque después voy a hacer otras de la exposición de Víctor, pero la primera, porque tiene que ver mucho con la actualidad, algo que para mí es muy importante debatir, lo dije el otro día en un acto y lo vengo diciendo. Las experiencias de construcción de un nuevo modelo sindical no están solamente en nuestra central, porque son una necesidad de la clase trabajadora, son una necesidad de este tiempo. Y en todo caso lo que nosotros hemos sido capaces con la central en estos más de 30 años es tener la constancia, la convicción de sostener una matriz organizativa y una línea de intervención política que hace viable que esas experiencias no queden dispersas y se agoten en sí mismas, sino que tengan una referencia en torno de la cual poder confluir y eventualmente ganar fuerza y confianzas para que se multipliquen. Yo creo que esto voy a volver al final, pero empiezo por acá porque me parece que es muy importante para analizar esta reflexión concreta, ¿no? Cuando los compañeros y compañeras de CITRAIC iniciaron esta experiencia en el 2008,
no estaban en la CTA. Y sin embargo construían CTA. Y bueno, y el tiempo nos permitió encontrarlos, ¿no? El transitar nos permitió encontrarlos. Y yo creo que ese ejemplo concreto se expresa también en otras cosas que después voy a rescatar, pero primera reflexión entonces es esta: la construcción de las respuestas que necesita la clase trabajadora en este tiempo históricas no se agotan en una experiencia organizativa, sino que en todo caso la experiencia organizativa lo que tiene la capacidad es de contener en tanto y en cuanto exista una estrategia política que la sostenga en el tiempo y la articule con otras experiencias. Yo creo que, y ahora sí, me meto en el 2008, en medio, es como estar hablando acá, ¿no? De hablar del 2008, es muy difícil porque es justo en el medio de un periodo, de un momento histórico que de alguna manera se había abierto en el 2001 con la rebelión popular que devino en la caída del gobierno de la Rúa y abrió la posibilidad de un nuevo tiempo en la Argentina. Y está justo en el medio también de lo que estamos planteando como el final del periodo a analizar, que es en el 2015, que es lo que de alguna manera se agota ese tiempo histórico, ¿no? o esa etapa. Y ahí en cómo caracterizamos a esta etapa, me parece que hay algunos de los elementos que nos va a permitir analizarlo mejor. Porque de alguna manera toda esa etapa que se abrió en el 2001 y que cerró en el 2015 fue un tiempo donde se abrió la posibilidad de que lo que había sido el triunfo de la resistencia en el 2001 se convirtiera en una experiencia política de transformaciones profundas y como no se alcanzó, fue derrotado. O sea que fue un periodo de profundos debates al interior del movimiento popular. Y es muy interesante verlo así porque para entender también que esos debates no se desarrollaron solamente dentro de la Argentina, dentro de nuestro país, sino que debates similares se desarrollaron a lo largo de toda Latinoamérica. Hoy un compañero decía, el secretario general del MIT, yo llegué más tarde porque quiero contarlo esto porque me parece que es importante. Vinieron para la elección un grupo de dirigentes de diversos países, dirigentes sindicales, a acompañar como veedores la elección del día jueves. Vinieron cerca de 15 dirigentes y dirigentas de España y de distintos lugares de Latinoamérica. Estuvimos haciendo un debate de análisis internacional a la mañana y a la tarde fuimos a reunirnos con el ministro de Trabajo, que los recibió y de alguna manera estuvimos reafirmando la importancia que tiene la elección de la CTA, ¿no? Y el Turco Abdala, que es el secretario general del PIT-CNT, decía hoy a la mañana que América Latina y el Caribe actúa como un ecosistema político y que tiene muchas cosas en común, que permanentemente están en juego. La verdad que le puso palabras a algo
que es así, que de alguna manera ese periodo 2001-2015 una vez más se demostró como en un periodo histórico las fuerzas del movimiento popular transitaron con muchos denominadores comunes, ¿no? Y por eso analizar lo que pasó en la Argentina quizás también requiera, no es mi papel hoy, así que no se asusten, requiera también extendernos al análisis de otras experiencias similares en el mismo periodo en América Latina. Me parece y que por otro lado, yo creo que todavía no está terminado el análisis de lo que ha pasado, no hay síntesis de lo que pasó en ese periodo en América Latina. Pero yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta para el análisis, porque además el analizar la problemática de la clase trabajadora, que es el núcleo central del movimiento popular, no puede agotarse sin analizar el conjunto del movimiento popular en términos de análisis de momentos históricos. Entonces, a mí me parece segunda idea. Creo que los distintos momentos, olas históricas en nuestros países, hay que analizarlo necesariamente en el ámbito nacional, pero fundamentalmente en el ámbito regional, para poder comprenderlos plenamente. El 2008 está justo cronológicamente en la mitad de ese periodo, que es de donde tengo que arrancar yo, y bueno, y no se puede analizar sin tener en cuenta estas cuestiones. Mucho más, mucho más teniendo en cuenta de que fue un periodo donde se debatieron al interior del movimiento popular estrategias para que la experiencia triunfante de la resistencia pudiera traducirse en una experiencia transformadora triunfante. En ese periodo lo que se dio fue un profundo debate y disputa política al interior del movimiento popular, no solamente en disputa con los factores de poder, para que la experiencia triunfante de la resistencia pudiera transformarse en una experiencia triunfante de transformación, de victoria de transformación. Y es eso lo que explica lo que de alguna manera nos pasó, porque esos mismos debates se dieron al interior del conjunto de la clase trabajadora, al interior del conjunto del movimiento popular y también al interior de nuestra experiencia concreta que fue la CTA. Porque, bueno, es así. En el 2008 concretamente nosotros intentamos poner en marcha una decisión política que habíamos tomado como Central de Trabajadores al inicio de este periodo. Terminada la resistencia en el 2001 y habiendo alcanzado quizás el punto más alto de acumulación política de una propuesta novedosa de central de nuevo tipo, que empezó siendo resistencia ante la tradición de la CGT, pero terminó siendo, fue también una experiencia, una iniciativa política creadora, de ofensiva, porque no era solamente denunciar la traición o el sindicalismo empresarial o la traición del menemismo, sino que fue entender que el proceso de transformación del sistema capitalista venía a quedarse por mucho tiempo y a profundizar
la fragmentación de la clase trabajadora, y por eso que dijimos no podemos organizar solamente a trabajadores formales estructurados en sindicatos tradicionales, sino que tenemos que ponernos en condiciones de organizar las experiencias de la clase trabajadora desocupada, subocupada, bueno, todo lo que sabemos que hemos realizado. Ahora, esa experiencia de construir una central de nuevo tipo necesariamente tenía que ver con la necesidad de articularla con distintos sectores del campo popular. Y la experiencia más alta en ese sentido, con la que llegamos en un punto alto de prestigio en nuestra central y de capacidad de intervención política de nuestra experiencia de nuevo tipo de organización de la clase trabajadora, fue el Frente Nacional contra la Pobreza. Fue el plebiscito donde participaron más de 3 millones de argentinos y de argentinas. Y si bien eso quedó relativizado ante el estallido de la revuelta popular, de la crisis del 19 y 20 de diciembre, un año después de eso, en el Congreso de la CTA, nosotros tratamos de estructurar una propuesta de ofensiva del campo popular, y es ahí donde decimos, hay dos cosas que me parece que son parte medular de una estrategia política que todavía está pendiente de realización en la Argentina, que es construir un movimiento político, social y cultural de liberación y que sea capaz de articular en una estrategia liberadora el conjunto de las fuerzas populares, y un parrafito que para mí sigue teniendo total y absoluta vigencia y se ratifican algunas experiencias de organizaciones de nuevo tipo como la que estamos hablando, que es la posibilidad de construir una dirección consciente de la clase trabajadora. Requiere una estrategia que sea de carácter integral y territorial. No existe la posibilidad de una estrategia de poder triunfante de la clase trabajadora si no es en el marco de una estrategia integral de poder, porque lo que se disputa es poder, o sea, se disputa la dirección de toda la sociedad, no solamente de una parte, de toda la sociedad. Y necesariamente tiene que ser territorial, porque la realidad de la sociedad es una realidad que está expandida, extendida en todo el territorio. Y cuando hablamos del territorio, entonces, no es solamente el territorio de la división política de la Argentina, sino que es la dimensión latinoamericana y caribeña, en términos de posibilidad de influir en el escenario mundial donde se consolida el sistema capitalista como experiencia política de carácter regional. La posibilidad de intervenir como bloque en el debate político de hacia dónde se orienta la organización del mundo en general. ¿No? Es imposible influir desde Argentina o influir desde Brasil aisladamente. Necesariamente lo territorial implica el territorio nacional donde están, donde viven, donde laten, donde se desarrollan las experiencias políticas y culturales concretas de nuestro pueblo, tanto aquí como en otros pueblos comunes con quienes estamos hermanados en Latinoamérica. En ese parrafito me parece que hay buena parte de una concepción política novedosa que creo que aportó la CTA, o sea, la experiencia de organización de un sector de la clase trabajadora, porque nunca nos vamos a atribuir el quererse del todo, hasta que el todo no se asuma como tal, en el marco de una misma estrategia, pero sí como un aporte no solamente de acción, de resistencia, sino de intervención de pensamiento creativo, de pensamiento novedoso, de concepciones
nuevas para la organización política de la clase y del pueblo argentino. Y en el 2008, después de haber resuelto esto en el 2002, quizás hay que analizar ahí como más en detalle qué pasó en ese periodo, ¿no? Creo que no es un tema menor. Supongo que ya está hecho. No me tocó participar en eso, pero bueno, me parece que espero poder coincidir, digamos, pero si no coincidimos, mejor, porque el debate sigue abierto. ¿Qué pasó entre el 2002 y el 2008? Bueno, ahora lo cierto es que en el 2008 tomamos la decisión de poner en marcha eso. Y no fue una discusión menor dentro de la CTA, porque en realidad ahí es donde se cruzó el debate de cuál era la estrategia correcta del campo popular. Y ahí hubo quienes afirmamos al interior de la CTA que teníamos que priorizar con fuerza la creación o la puesta en marcha, mejor dicho, de la constituyente social, de una experiencia de articulación de distintos movimientos del campo popular que pudieran tomar la experiencia del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, para poder construir una fuerza donde se discutiera la riqueza en la Argentina y cómo se distribuye. O sea, poder discutir proyectos de país, no solamente lo que no queremos, sino lo que queremos. Y la fuerza articulada del movimiento popular para hacerlo viable. Es ahí que yo en ese tiempo, para ubicarme de lo personal, estaba en la provincia de Buenos Aires, teníamos una CTA muy poderosa, ATE, SUTEBA, judiciales, SICOP, éramos la representación de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Y era un dato muy importante y muy fuerte. Y teníamos una estructura provincial como no tenía la CGT. La CGT nunca tuvo una estructura provincial. Creo que ese es otro dato importante de la estructuración territorial de la central, ¿no? O sea, esa idea de territorialidad, o sea, la idea de la concepción estratégica traducida en la organización cotidiana, ¿no? Que fue un dato muy importante. Nosotros, y ahí se dio un debate en ese tiempo dentro de la central. Cuando nosotros tomamos la decisión, creo que fue en junio, en un encuentro de la CTA que hicimos en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, de llevar adelante y poner en marcha la experiencia de la constituyente social, entendida de esta manera, como una experiencia de articulación de unidad del movimiento popular para la ofensiva y para la construcción de un movimiento de liberación. Al interior mismo de la central se había puesto una experiencia en marcha, otra experiencia, otra iniciativa política, que era la paritaria social. ¿Qué era la paritaria social? La posibilidad de traducir la capacidad de articulación entre la CTA, la pequeña y la mediana empresa, sectores del movimiento cooperativo, para poner en debate con el gobierno la discusión de la política económica y distributiva. Cosa que no está mal, un sindicato tiene que discutir la política distributiva, lo discute el sindicato, lo discute el movimiento social, o sea, en eso no había contradicción.
En lo que había contradicción era que una negaba a la otra. ¿Por qué? Porque la paritaria social daba por sentado de que no era necesario construir una articulación del movimiento popular con estrategia de poder propio, porque ya la estrategia de poder propio estaba en el gobierno y tenía su liderazgo y su conducción en Kirchner, ¿no? Para simplificar los debates de ese tiempo. Y quienes decíamos que lo del kirchnerismo era una experiencia importante, pero que se iba a agotar en sí misma si no estaba en el marco de una estrategia realmente liberadora. Y que la única que podía garantizar una experiencia liberadora era la clase trabajadora articulando una constituyente social que expresara un proyecto de país y una fuerza que lo hiciera viable. Esos son los debates que se estaban dando al interior del movimiento popular y que se daban también al interior de la central. Y como siempre pasan los fenómenos, porque en la cancha nunca juegan dos equipos. Juegan dos equipos, juega la tribuna, juega la policía, los tranzas del barrio. También pasó acá, no discutíamos solamente los movimientos populares solitos, también jugaba el poder, ¿no? Y ahí es cuando nació la mesa de enlace, ¿no? Y cruzó un debate que también nos implicó, ¿no? Porque uno de los actores sociales primordiales que nosotros habíamos alentado en esta necesidad de articular con los distintos sectores populares, en la idea de que los actores sociales concretos son los transformadores, por eso que nosotros seguimos insistiendo hoy, la clase trabajadora, el movimiento cooperativo, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños de la ciudad y del campo, y sus expresiones organizativas son las que hay que articular para construir un poder efectivo que transforme la realidad y que sostenga las propuestas programáticas con capacidad de modificación de la realidad efectiva. Y una de las patas de esa mesa de enlace era la Federación Agraria. Y eso cruzó. Y cruzó también si la 125 tenía que ser segmentada o no segmentada. Nosotros decíamos, acompañábamos el planteo de la Federación Agraria de que tenía que ser segmentada para que no fuera solamente para beneficio de los poderosos o que no afectara a los pequeños y medianos empresarios, como terminó sucediendo. Y terminó posibilitando el desblocamiento de los sectores oligárquicos tradicionales del campo con los pequeños y medianos productores. Esa discusión se cruzó con la discusión de la paritaria social, la constituyente social, cuál era la línea de intervención de la central. Y eso tensionó al máximo las discusiones dentro de nuestra central. Y es eso lo que nos lleva, entre otras cosas, al no poder sintetizar adecuadamente esos debates, es lo que nos lleva a la fractura en el 2010, 2 años después. Lo cual, a mi entender, y siempre con el riesgo de poder equivocarse, ¿no? En el análisis histórico, esa fractura del 2010 lo que contiene fundamentalmente es la incapacidad de construir síntesis entre debates legítimos y necesarios de un tiempo donde lo que estaba en discusión eran las estrategias políticas correctas para traducir el triunfo de la resistencia en triunfo, en victoria de la transformación. Y empezamos a disputar había disputa al interior del campo popular entre distintos proyectos. Y eso
distintos proyectos se expresaban también dentro de la experiencia novedosa que veníamos haciendo desde la CTA. Para esto, un importante sector de la clase trabajadora, representada en los gordos o en otros sectores con los que habíamos transitado juntos una buena parte de la resistencia de los 90, que era el sector, el moyanismo, eran aliados del gobierno, aliados circunstanciales del gobierno y se beneficiaban en la consolidación de sus estructuras sindicales, de sus estructuras de negocio, de obras sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Como esto que decíamos, la UCRA en ese tiempo, Gerardo Martínez fue secretario general de la CGT, fue el niño mimado de Cristina. Contradicciones que se daban y se siguen dando al interior del movimiento popular. Lo cierto es que en el 2010 esta fractura se materializa, y se materializa de la peor manera, que es desconociendo valores, conceptos fundamentales de la experiencia de la cual nosotros mismos habíamos sido creadores, porque la creación de una central de nuevo tipo estaba basada en dos cosas: en la afiliación directa, para posibilitar que aquel trabajador desocupado, cuentapropista, fuera parte de una central de trabajadores, cooperativista, etc. Los movimientos de Chicos del Pueblo, recordemos todas las experiencias novedosas que implicaron la incorporación en nuestra central. La afiliación directa y la elección directa. Esto que vamos a ratificar el día jueves, porque son valores que en realidad el haber podido sostenerlo, más allá de los tropezones y derrotas circunstanciales, me parece que el haber podido sostenernos en determinados valores y principios de una experiencia transformadora es lo que nos permite tener vigencia en este tiempo. Sin embargo, esos dos valores fueron directamente socavados en la experiencia de la elección de la CTA del 2010. Afiliación para engordar el padrón e influir en la elección en los últimos 2 meses, una práctica verdaderamente de mierda, para hablar en criollo, y la manipulación y el fraude electoral, poniendo en duda inclusive el valor de la elección. En algunos lugares, como en Santa Fe, creo que votaban 40.000 por minuto, más o menos, cuando te descuidabas. Pero, y ese yo creo que fue el daño mayor. A mi entender, en términos profundos, fue el daño mayor, en tanto y en cuanto lo que pone en cuestión es el valor a él, o mejor dicho, lo que pone en cuestión son esos valores, esos principios de una experiencia novedosa, ¿no? Ahí metió la mano el gobierno. Lo que le interesaba que esa experiencia que fuera derrotada, que la experiencia de construir una central de nuevo tipo fuera derrotada. Es por eso que muchos que fueron parte de ese negarse a sí mismo, haciendo prácticas contrarias a esos principios fundantes de la central, siguen diciendo hoy que su aspiración principal es ingresar en la CGT. Porque los debates al interior del movimiento popular sobre cuáles son las estrategias adecuadas para salir de este laberinto en el que estamos en la Argentina,
que no nos permite encontrar un camino de liberación, siguen estando presentes hoy. Ahora, el otro dato de esa fractura en el 2010, 5 minutos, es que quedó comprobado que la experiencia, por lo menos en lo que a nosotros respecta, que la experiencia de construir un frente y un movimiento popular de liberación centrado en la central, en la CTA, en una central sindical, implicaba constituir la dirección política dentro de la central. Y la central era y es una central de trabajadores y trabajadoras. No es en sí misma una organización política que pueda integrar y sintetizar a su interior los debates políticos del conjunto de la sociedad. Para construir un movimiento de liberación se requiere una organización que pueda contener el conjunto de debates de la sociedad y articularlo y organizarlo. Y una central lo que tiene, aunque es fundamental, porque nosotros entendemos que la clase trabajadora es nuclear en cualquier proceso de transformación emancipadora y liberadora en nuestro país y en la sociedad capitalista de la que somos parte, no es la totalidad del pueblo ni es la totalidad de la sociedad. Y entonces nos quebraron la central y nos quebraron la posibilidad de que esa experiencia de constituyente social, que había tenido hitos muy importantes, éramos 25.000 personas en Jujuy cuando nos reunimos, éramos 5.000 militantes de no sé cuántas organizaciones cuando nos reunimos en Neuquén un año después, en el 2009. Entonces, me parece que ahí hubo otro dato de la historia, o por lo menos que analizar de lo que nos enseña la historia o de lo que debemos reflexionar de esa historia respecto de, bueno, ¿qué queremos construir como central de trabajadores? ¿Es una central de trabajadores o es una organización política? Es una organización política en tanto la clase trabajadora es un actor social y político, pero no es la organización política que nuclea y sintetiza el conjunto de la sociedad. Es una parte en todo caso. Y eso es lo que marcó las limitaciones que tuvimos después del 2010. Bueno, transitamos un tiempo de recomposición de la central y de continuidad del proceso de debate dentro de ese proceso que se estaba dando en el campo popular. Y ese periodo, a mí me parece 2010-2015, fue muy importante. En el 2011 pudimos hacer ese congreso de 11.000 delegados en Mar del Plata. En el mismo lugar donde habíamos hecho el congreso del 2002, donde apuntamos a esta idea de construir un movimiento político, social y cultural de liberación. Y a veces la segunda vuelta nunca son mejores, ¿no? Y lo que a veces expresa como comedia después se termina transformando en drama. Bueno, lo cierto es que ahí se inició un periodo dentro de nuestra central que también tuvo sus características y sus complejidades. Porque es cierto que como central fuimos parte de una experiencia de construcción de 5 paros nacionales que demostraron cabalmente que ese proceso que se había iniciado en el 2003 había tenido como, entre otros objetivos, para resolver las contradicciones y las limitaciones en su propuesta política, fracturar a la clase trabajadora y a otros movimientos del campo popular. Y que la clase trabajadora estaba diciendo, por acá no. Y nosotros realizamos, creo que fue
20 de noviembre, ¿no? Del 2012, si mal no me equivoco, el primer paro nacional. Y ese primer paro nacional lo hace la CTA junto con la CGT. En una discusión que no era menor en ese tiempo, porque la reivindicación principal que planteaba la CGT era elevar los topes del impuesto a las ganancias, que afectaba a buena parte de la clase trabajadora. Nosotros decíamos, se tiene que terminar el impuesto a las ganancias sobre el salario, porque el salario no es ganancia. Pero empezó a secundarizarse en el planteo de nuestra central algo que había sido nuclear en los tiempos del 2001 al 2010. Nosotros en el año 2000 habíamos puesto en marcha la recolección de firmas para instalar el seguro de empleo y formación, lo que hoy sería el salario universal, la asignación universal por hijos y la jubilación universal, con la idea de que la discusión de la redistribución en la Argentina no negaba las paritarias como uno de los instrumentos, de instituciones fundamentales en la disputa del salario, sino que había que incorporar a la discusión del debate paritario la discusión de la universalidad de derechos, porque la fragmentación y la profundidad de los cambios estructurales que había producido el sistema capitalista en nuestra sociedad y el fuerte descarte y precarización laboral requería poner un piso, una malla de contención de derechos universales al conjunto de la clase trabajadora, como un piso desde donde discutir otros derechos superiores, convenio colectivo, etc. Bueno, eso es lo que nos ayudó a que la CTA fuera actor principal en el desarrollo de las organizaciones territoriales, ¿no? Esto que decía Víctor, ¿no? Además, eso lo organizaron el sindicato en el territorio y después se estructuró el sindicato. Por eso que nosotros en ese tiempo decíamos, las fábricas de este tiempo están en los barrios, hay que organizarse en los barrios. La propuesta de universalización de derechos estaba directamente vinculado con eso, entender que ahí estaba buena parte de la clase trabajadora. No nos equivocamos, hoy más del 50% de la población económicamente activa está precaria. Y yo quiero comentar una experiencia que nos pasó aún en un gremio que tiene casi 100 años. Me acuerdo que quisimos abrir, algunos me habrán escuchado esta experiencia, quisimos abrir la seccional de Ezeiza con un grupo de 100 y pico de trabajadores afiliados del SENASA, y entonces ahí en Ezeiza fueron a organizar a los auxiliares de la educación. Y el día que van a hacer la asamblea, cuando ya tenían los delegados listos en educación para elegir delegados, las 5 compañeras que estaban y compañeros que estaban designados para hacer no fueron. Resulta que a una la había comprado el intendente, a otra la había prestado el intendente. Lo cierto es que las compañeras no se habían animado. Entonces, ¿qué dijeron los compañeros de ese puñado de compañeros de ATE? Antes de organizar ATE, organicemos la CTA en el territorio, porque va a ser la única posibilidad de disputar con el intendente. Primero se organizaron el Movimiento de Acción Popular, así le llamaron el MAP, ¿no? Movimiento de Acción Barrial, y después de ahí salieron los delegados auxiliares, la delegada auxiliar de la educación, con fuerza en el barrio para que no las apretaran o no las pudieran comprar. Aquel concepto del Congreso del 2002, ¿no?
integralidad y territorialidad aplicado a la práctica, o mejor dicho, emanaba de la práctica que desarrollaba esta experiencia histórica de la clase trabajadora en este tiempo, como bien la definió Víctor en su exposición. Y eso empezó a quedar de lado. Ahí es donde apareció una segunda contradicción en nuestra propia central entre el 2010 y el 2015, que se extendió hasta el 2018, hasta que pudimos elegir una nueva conducción, que es que la estrategia correcta para debatir al interior del movimiento popular con la experiencia hegemónica del movimiento popular expresada en el kirchnerismo y que se dio en la capacidad de articular a la clase trabajadora con 5 paros nacionales, la experiencia de la CTA es que dejó de lado su esencia y empezó a parecerse más a la CGT. Esa fue la segunda crisis que transitamos en la CTA. Nosotros no queremos parecernos, no nacimos para parecernos a la CGT. O somos un modelo sindical diferente o no somos capaces de dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora en este tiempo. No es pareciéndonos a Moyano o a Daer, ni abandonando nuestra capacidad de tener propuestas políticas que representen al conjunto de la clase trabajadora, no solamente a los que discuten paritarias o a los que discuten programas sociales, porque ahí hay otra, ¿no? Nosotros participamos activamente en la marcha de San Cayetano, como participamos en los 4 años de lucha contra el macrismo, y valoramos esa unidad. Ahora, nosotros no queremos que la clase trabajadora discuta con el ministro de Desarrollo Social, como tampoco queremos que la clase trabajadora discuta solamente con el ministro de Trabajo. Nosotros queremos una clase trabajadora organizada que discuta de igual a igual con el presidente de la Nación y con el ministro de Economía para marcar el destino de la Nación. Bueno, no quiero abusar del tiempo, superé rápidamente los 5 minutos, pero largamente, no rápidamente. Así que bueno, me han censurado. Dale, hasta acá sí. Bueno, tenemos 2 posibilidades. O paramos 5 minutos para tomar un café, ir al baño, lo que fuera, o continuamos con las preguntas y después sí cierran después de luego 5 o 10 minutos cada uno. Pero, ¿qué quieren hacer? ¿Paramos? Sí, paremos 5 minutos, nos extendemos, bostezamos abiertamente, sin problema.